Buenas tardes, bienvenidos a la 10ª sesión de orquestación de valor con inteligencia artificial. Retailing University presenta Actividades clave en el Business Model Canvas, empoderadas con los frameworks Resource-Based View y Capability Mapping. Orquestación de valor con IA. En esta 10ª sesión de orquestación de valor con inteligencia artificial, revisaremos las actividades clave en el Business Model Canvas. También estudiaremos los frameworks Resource-Based View y Capability Mapping. Después haremos ejercicios con los GEMs y GPTs que hemos diseñado para compartir contigo y puedas complementar tu aprendizaje. Finalizaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Iniciamos la sesión aprendiendo conceptos de inteligencia artificial. Todo lo que hasta ahora hace la inteligencia artificial ya se hacía previamente. Ten esto siempre presente. Groundedness es el grado en que una respuesta de inteligencia artificial está realmente anclada, respaldada y verificable con base en la información, documentos o datos que se le proporcionaron. En términos ejecutivos, significa que la IA, además de sonar convincente, demuestra que sus afirmaciones nacen del contexto autorizado y sin suposiciones, relleno o extrapolaciones sin sustento. Cuando una respuesta tiene groundedness, la organización gana en confianza, trazabilidad y control. Si carece de esto, aumenta el riesgo de errores, conclusiones frágiles y decisiones mal fundamentadas. Visto desde el negocio, el groundedness es el cable a tierra de la IA. Ayuda a asegurar que lo que el modelo responde se alinee con la evidencia disponible y sin incluir contenido fuera del contexto de referencia. Incluso una respuesta que parezca correcta puede considerarse débil si no puedes verificar contra la fuente entregada, la base interna o el conocimiento autorizado de la empresa. En ambientes corporativos, su valor no está solo en mejorar precisión, sino en fortalecer la confiabilidad, la gobernanza y la calidad de las decisiones apoyadas por IA. Actividades clave en el Business Model Canvas, empoderadas con los frameworks Resource-Based View y Capability Mapping. Esta vista del lienzo del modelo de negocios, Business Model Canvas, nos permite reconocer las 9 perspectivas que propone originalmente su diseño. El Business Model Canvas es un modelo muy completo. De la misma manera que recargamos cada uno de los segmentos con frameworks, también decidí incluir un 10º segmento relacionado con los estándares, regulaciones y tecnologías habilitadoras del negocio. Actividades clave en el Business Model Canvas, empoderadas con los frameworks Resource-Based View y Capability Mapping. Muy bien, pues hoy toca revisar el 7º segmento que corresponde a actividades clave y dadas las sesiones preliminares que hemos tenido, pues hoy estamos en la 10ª sesión, exactamente a la mitad del proceso. Y vamos a descubrir qué son las actividades clave ahora. Actividades clave. Son el conjunto de acciones críticas que una empresa debe ejecutar con excelencia para que su modelo de negocio funcione, cumpla su propuesta de valor, llegue efectivamente al cliente, mantenga sus relaciones comerciales y genere ingresos de manera sostenible. Sin llegar a tratarse de hacer muchas cosas, sino de identificar aquellas tareas estratégicas que verdaderamente sostienen la operación, diferencian a la empresa y le permiten competir, innovar y crecer. Son en esencia las actividades que convierten la intención del negocio en resultados concretos.
un modelo de negocios. En Ovia lo complementamos con frameworks que permitan enfocar y profundizar su análisis y entendimiento. Iniciamos en la revisión de los segmentos clave con el buyer persona y los jobs to be done. En la propuesta de valor revisamos el North Star Metric y el Blue Ocean Strategy. Después vimos el Human Journey y la 5A de Kotler, el CX Management y Loyalty 3.0. Después fuimos a fuentes de ingresos con Value Based Pricing y Core Upsell and Cross-Sell. La semana pasada revisamos las actividades, los recursos clave y hoy nos toca revisar Resource Based View y Capability Mapping. Bien, Actividades clave en el Business Model Canvas, empoderadas con los frameworks Resource Based View y Capability Mapping. Resource Based View es un framework que en estrategia suele entenderse como el ejercicio de identificar, visualizar y conectar los recursos clave de una empresa, humanos, tecnológicos, financieros, operativos, relacionales e intangibles, para entender cuáles realmente sostienen su capacidad de competir y crecer. Su lógica proviene de la Resource Based View, RBV, que plantea que la ventaja competitiva nace menos de mirar solo el mercado y más de reconocer qué recursos y capacidades posee la organización que sean valiosos, escasos, difíciles de imitar y bien organizados. Un Resource View Mapping sirve para mapear esos activos, detectar brechas, priorizar inversiones y decidir dónde fortalecer, proteger o escalar aquello que verdaderamente genera diferenciación y valor. Process Map. bien. Resource Based View. Aquí es donde vamos a identificar cuál es la fuente del origen de la ventaja competitiva. Lo que vamos a buscar aquí es redefinir el campo de batalla empresarial, donde la victoria va a nacer exclusivamente desde el núcleo de la organización. Y en este contexto vamos a partir de mirar afuera a diseñar hacia adentro. Hay ciertas fuerzas en la industria que buscan un falso refugio en la estructura del mercado externo. Sin embargo, a la hora de analizar los recursos internos, vamos a descubrir que hay esta visión de Resource-Based View, donde la variancia real en rentabilidad emana únicamente de los activos propios. Muy al principio hablamos de cómo podemos potenciar nuestras capacidades al poder orquestar la gestión de recursos de terceros. Y entonces aquí surge un primer principio. El éxito duradero exige cultivar herramientas exclusivas, esquivando totalmente la trampa de imitar a la competencia. Cuando hablamos de estas organizaciones que se han desarrollado pensando en ecosistemas, ellos tienen el control del ecosistema, del crecimiento y de la forma de irlo llevando a través del tiempo. Esta diferencia crítica nos va a llevar de tener un inventario de recursos a una acción dinámica. Tenemos una serie de inventarios tangibles e intangibles que son los que ahora posee la empresa. Sin embargo, estos debemos de transformarlos en flujo a través de capacidades que nos permitan organizar el despliegue de recursos que la empresa posee o están bajo su control para ejecutarlos. En síntesis, poseer los mejores instrumentos resulta inútil frente a la incapacidad de orquestar la sinfonía. La ventaja radica en sistemas dinámicos de alto rendimiento, que es aquí donde nosotros vamos a descubrir un algoritmo de liderazgo sostenido donde tenemos lo valioso, lo raro, lo organizado y lo inimitable. En lo valioso vamos a descubrir cómo explotamos las oportunidades del entorno. En lo raro, lo escaso entre las competencias actuales. Lo organizado es la estructura diseñada para exprimir su máximo potencial y lo inimitable es lo prohibitivo
y extremadamente costoso de replicar. Cuando multiplicamos la V por la R, por el I, por el O, vamos a encontrar que al dominar los cuatro elementos vamos a garantizar una superioridad absoluta. Cuando regresamos y revisamos los ecosistemas construidos por Apple, por Tesla y otra serie de organizaciones, vamos a encontrar estas características que les dan ese valor que les permite ir más adelante. Y entonces, aquí hay que hacer una disección de la verdad corporativa. Vamos a identificar cuál es la misión vital, destrozar narrativas falsas para descubrir los verdaderos tesoros ocultos de la organización. En nivel estratégico, partimos del grupo ultrasecreto que supera la implacable prueba del BRIO. Después tenemos el nivel de realidad. Aquí tenemos activos que nos permite verificar mediante datos contundentes y observación directa un nivel de resultados. Y el nivel declarado de las suposiciones ilusorias del equipo directivo. Esta auditoría es muy importante porque nosotros con frecuencia traemos una tendencia a sobrevalorar lo que estamos ejecutando. Y entonces, nosotros tenemos una serie de recursos tangibles que generan una trampa en los balances financieros. Hoy hay organizaciones que relativamente están en una posición indefensa, pero producto de la inercia, tienen una serie de resultados que nos impide garantizar que en el siguiente quinquenio década van a ir más adelante. Entonces tenemos que partir de ese inventario visible de infraestructura física, capital disponible y tecnología estándar. Algunas veces este inventario de infraestructura va a enfrentarse a una realidad dolorosa, que tengo instalaciones que tienen 2 o 3 décadas o maquinaria que está realmente en la etapa terminal y esto no nos permite ir muy lejos. Este principio de negocio en marcha es lo que permite que algunas organizaciones hayan sido muy exitosas, pero que desafortunadamente existe el riesgo de que esta posición a largo plazo sea complicada. También tenemos un tema de vulnerabilidad que nos permite completamente identificar que están expuestos a la clonación mediante capital abundante de empresas rivales. Cuando entramos nosotros al modelo de negocio de clonar productos o clonar modelos de negocio, es muy fácil que nosotros podamos perder ese liderazgo. Por eso esas estrategias de precios más bajos del mercado o de ultra low cost en las aerolíneas, pues han sido imitables. ¿Qué ha sucedido? Que las aerolíneas tradicionales lo que han hecho es segmentan una porción de los boletos para competir con las aerolíneas de ultra low cost y estas pierden relevancia por la oferta y el nivel de servicios y productos que estos tienen. Y entonces este veredicto constituye el piso operativo obligatorio y dista de ser el techo estratégico. De aquí es donde vamos a partir o arrancar en este proceso de reconocimiento. Hay recursos intangibles como el poder de la materia oscura. Tenemos el núcleo como cultura organizacional, conocimiento tácito, reputación y datos propietarios. Esto es muy relevante porque algunas veces uno de los mayores valores que tienen las organizaciones está en su propia cultura. Sin embargo, cuando esta deja de desaprovecharse, pues tenemos una desventaja porque no estamos tomando el control de esta oportunidad. La invencibilidad, totalmente invencibles para el rival, funcionan como escudos protectores formidables. Estos son mucho más importantes cuando construimos el ecosistema porque el ecosistema genera barreras alrededor de nosotros que protegen nuestro modelo o nuestra estructura. Y en la visión, pues aquí reside el poder absoluto de comprar en mercados abiertos. Exigen años de cultivo sistemático. Cuando nosotros vemos la evolución de diferentes compañías o ecosistemas,
vamos a identificar que esta es lo que hace que se vuelva imposible que se puedan comprar en otro tipo de mercados algún tipo de soluciones porque mantienen cierto grado de exclusividad o estructuras. El caso de Tesla, que todos los productos y servicios que se venden son a través de sus aplicaciones digitales o en sus centros de showroom que tienen en los centros comerciales. Ellos carecen de una red de terceros que vendan sus productos y sus servicios. Y esto es parte de la cercanía bajo la cual ellos reemplazan una serie de estructuras por las cuales los clientes nunca pagan, como es la red de distribución, para mantener esto combinado con la reducción de las piezas y componentes que tienen los vehículos, lo que hace es que requiera talleres mucho más simplificados para ofrecer servicio. Y entonces tenemos las capacidades organizacionales, sistemas complejos en sincronía, orquestación pura, la integración magistral de personas, rutinas y ecosistemas, el conocimiento tácito, el saber colectivo incrustado en el equipo, resistente a cualquier intento de documentación. Esto es fundamental porque muchos de los manuales, procedimientos y estructuras que se han identificado o se han desarrollado obedecen a diseños previos de estructuras previas y de sistemas y procesos que requerían de este tipo de documentaciones. Y claro, ahora hay una regla de oro, el talento individual aislado resulta frágil. Y entonces, en vez de empoderarlos individualmente, lo que tenemos que generar es este triunfo porque estamos viendo que la mente colmena operando en perfecta armonía es lo que le da el recurso. Cuando vemos a los enjambres de abejas o vemos a las hormigas orquestando sus actividades, ahí es donde nosotros podemos identificar este tipo de actividades y de repente yo me pregunto, ¿y en qué manual leyeron en las colmenas o en el caso de los hormigueros, en dónde están los manuales? Pues no existen los manuales. En realidad existe una forma de orquestar el trabajo a través de un diseño biológico que está ahí presente. Lo mismo hay que desarrollar en la vida de las organizaciones. Y bueno, tenemos que construir, igual que en los castillos antiguos, un foso de defensa. Ese foso es lo que nos va a ayudar a bloquear la llegada del competidor. Partimos de una ambigüedad causal. El rival ignora el origen exacto del éxito. Sabe que nos va bien, pero desconoce por qué. Desconoce nuestra infraestructura, nuestros procesos, nuestros métodos, nuestra tecnología. También tenemos un tema de dependencia histórica, imposibilidad de comprimir décadas de aprendizaje en unos meses. Cuando vemos el desarrollo y la evolución de BYD, literalmente pasó de ser un proveedor de carcasas de teléfonos celulares a baterías de teléfonos celulares, a baterías para vehículos. Un día sucedió que pusieron en subasta una fábrica de automóviles abandonada en China, decidieron comprar la infraestructura, transformarla para producir vehículos híbridos y de ahí dieron el salto a los vehículos totalmente eléctricos, pero hicieron otras cosas más como traer el talento de Maserati a diseñar algunos de los vehículos y de otros países para poder empoderar y romper esa dependencia histórica del principio de negocio en marcha y de la historia del modelo de negocios. Cuando observamos cómo Foxconn nace, nace por una oportunidad histórica cuando Apple quería escalar la producción de sus productos y su proveedor en el momento ya no podía dar más. Y el presidente de Foxconn se junta con Apple y les dice, yo te hago un modelo de negocio donde te cobro por producto terminado. O tradicionalmente otros fabricantes lo que hacían era cobrar por molde, por diseños y un montón de cosas y además por producto terminado.
En el principio, el presidente de Foxconn sabía que iba a perder dinero, pero era la inversión que estaba dispuesto a pagar para poder pasar esa curva de aprendizaje e ingresar a la fabricación de productos electrónicos en gran escala. Y su maestro fue Apple. Y entonces, estos fosos que se construyen para crear estas estructuras defensivas, pues crean unas redes de complejidad social muy importantes que difícilmente son irreplicables. Si tú hoy le dices a alguien, detónate desde lo que era Foxconn a lo que ha llegado a ser, pues es literalmente difícil de replicar ese modelo. Y entonces tenemos un efecto directo que obliga al competidor a enfrentar a costos astronómicos al intentar copiar sistemas enteros como los que he estado mencionando. Por eso es que las actividades claves se vuelven estratégicas, críticas en esta visión de crear esas capacidades dinámicas para crear un motor de evolución perpetua como este infinito que carece de un final, donde pasamos del sensing, sensing y reconfiguring a la visión radical, donde partimos de detectar anomalías y señales tempranas del futuro, capturamos oportunidades ejecutando decisiones fulminantes, hacemos transformación de activos y destruimos paradigmas obsoletos rápidamente. Es elimina todo aquello por lo que el cliente no te paga. Junta piezas para disminuir la cantidad de piezas que tenemos que ensamblar. Visión radical, mutación extrema y constante para sobrevivir cualquier disrupción tecnológica o mercado caótico. Fíjense cómo este cambio de reglas lo que nos hace es un replanteamiento. Cuando nos ponemos a analizar qué va a hacer Tesla en el 2027 en la nueva generación de sus gigafactories para producir automóviles, tradicionalmente en la industria automotriz el estampado de un vehículo es pieza por pieza. Pues bueno, en la planta que inauguran en el 2027 se estampan las piezas de 5 vehículos simultáneamente en esta Gigafactory, ¿no? Y esto les trae unos niveles de productividad sorprendentes. Ese trabajo en paralelo, en vez de serializarlo, es lo que les ayuda a disminuir los costos y a tener unas estructuras de fabricación mucho más atrevidas. Pero hay que romper las reglas del pasado para poder llegar a estos resultados. Y entonces aquí vamos a pasar de la orquestación del Resort Base View con el Orchestrated Business Model Canvas para crear una arquitectura de valor invencible. Pasar de esa fusión estratégica al integrar recursos internos puros con propuestas de valor extremas, vamos a generar cero comoditización, alejar a las empresas de guerras de precios destructivas, dirigiéndolas hacia zonas de valor único. Se recuerdan que cuando hablamos de el valor de negocio y hablábamos de los océanos azules, en vez de vivir los océanos rojos en estrategias de comoditización de productos, bueno, aquí es lo que estamos centrando en esta revisión de las actividades clave, ¿no? Y tenemos el último punto, la coherencia total. Cada bloque del OBMC requiere nutrición de activos genuinamente del BRIO que previamente hemos visto, creando un ecosistema inquebrantable. Y entonces, cuando analizamos todo el ciclo de negocio, a mí me gusta el modelo de Tesla porque se deshace de muchas cosas, se deshace de lo más costoso que tienen y simplifica el modelo para lograr otra serie de resultados. Y esta integración lo que permite es generar una simplificación en la forma de atender y servir con el diseño de los productos. Cuando yo tengo una app, yo desde el propio app puedo identificar en dónde tengo los centros de carga. Alguien le había dicho a Elon Musk que para qué se metían en los centros de carga.
y Elon Musk les dijo que era la única forma de generar ingresos recurrentes de los clientes, diseñando los centros de carga y controlando los centros de carga. Y eso les permite a ellos identificar pues una serie de elementos de cómo está siendo utilizado el vehículo, además de la forma de monitoreo remoto. Pero además de eso, les vende seguros de uso de automóvil y otra serie de elementos que son suscripciones adicionales, como incluso el servicio de autocomando que tienen los vehículos. Y entonces, cuando rompemos todas esas reglas desde la fabricación, simplificando el diseño de los productos, facilitando su mantenimiento, su reparación, pues vamos a ver que estamos creando esos fosos o esas barreras que nos permiten tener esa certeza en lo que venimos desarrollando. Bien, casos de estudio, hallazgos empíricos del diagnóstico. Vamos a ver en el retail cómo se hacen alianzas profundas con productores locales, desafiando la creencia inicial basada en el surtido genérico. Una de las grandes cosas que hace muy bien Carrefour alrededor de todo el mundo es hacer algo que en algún momento empezó a hacer eh, la compañía de Amazon en los productos frescos y en Whole Foods. Es desarrollar un grupo de proveedores locales para todo aquello que son cárnicos, lácteos, frutas y verduras. Y eso permite tener un ecosistema donde ellos mismos preparan sus procesos de compra, literalmente compran toda la producción y son capaces de establecer nuevas reglas en las calidades y en los momentos en que deben de ser producidos los productos o los servicios que se requieren de ellos. Y en el lado de la consultoría veremos un valor que radicaba exclusivamente en el conocimiento tácito e intransferible de los socios fundadores. Hoy la lección vamos a ver que las fortalezas reales permanecen ocultas hasta aplicar los bisturís de diagnóstico riguroso. En la medida en que nosotros custodiemos este know-how, nosotros vamos a identificar que tendremos esos elementos que nos generan estas bases de protección. Y bueno, necesitamos un laboratorio ejecutivo de inmersión inmediata donde lo que vamos a tratar es descubrir soluciones desarrolladas y probadas en 24 horas, ¿no? Inmersión total, sesiones intensivas diseñadas exclusivamente para la alta dirección. Destrucción creativa, eliminar sesgos cognitivos para revelar activos puros y un plan de acción de despliegue inmediato de iniciativas para blindar e impulsar el núcleo estratégico corporativo. Quienes reciben mis notas por las mañanas, esta mañana les compartía yo un poco de la historia de lo que hacen los japoneses en sus estrategias de innovación y ellos lo que proponen es una visión que se llama Shuha-di, que lo que hace primero es aprender con humildad, que es la inmersión total. La segunda es llegar al momento de cuestionar, ajustar, romper patrones y descubrir caminos propios. Y el tercero es, aparece la verdadera innovación, esa capacidad de crear sin copiar, de transformar sin destruir, de honrar el origen mientras se abre una ruta hacia el futuro. Cuando nosotros estamos haciendo estos planteamientos, es importante que nosotros tengamos esa perspectiva que nos ayude a darle la vuelta a estos planteamientos y que nos lleve hacia adelante. ¿Cómo ven? ¿Les parece interesante esto? Bueno, todo se conecta al finalmente y esto nos permite a nosotros que estemos presentes. Y bueno, en este dominio absoluto de los recursos, lo que vamos a tener una visión de nivel presidencial. El líder moderno está siendo un arquitecto que construye ventajas estructuralmente irreplicables. Algún día en esas charlas entre los dos fundadores de Apple,
Steve Jobs recibía el reclamo, ¿y tú qué has hecho aquí? Y les dice, pues yo fui el de la visión, de la arquitectura, del modelo de negocio, tú eres solo el programador. Y claro, muchas veces nosotros nos olvidamos que el presidente de la compañía debe de dejar de ser un operador para convertirse en alguien que construye la nueva generación de la empresa. Y además de esto, pues vamos a tener un modelo ejecutivo donde la riqueza depende enteramente de la orquestación de los recursos invisibles, potenciando el talento colectivo y abrazando la evolución radical. Fíjense cómo existen estos dos roles. En algunas organizaciones como Volkswagen, las plantas tienen dos directores generales que trabajan igual que los pilotos de una cabina de avión. Tienen piloto y copiloto para ciertas tareas y en otras tareas uno es piloto y otro es copiloto. ¿Por qué se hace esto? Para comandar la ejecución y tener en todo momento un plan de contingencia operacional ante la ausencia o las vacaciones o alguna situación de emergencia que le suceda a uno. Imagínense el poder que tiene una organización que hace esto. Algunos eh, doctores que asisten a las mujeres en el nacimiento de sus bebés acostumbran a ser el titular y tener uno segundo que lo acompaña para que conozca todo el caso y si en algún momento sucede que el titular está de viaje o tiene alguna situación de emergencia, tiene unos segundos de backup. Y entonces alguien va a diseñar la arquitectura y alguien va a orquestar la operación de los recursos. Por eso es tan importante crear esta ventaja incalculable. El éxito duradero pertenece a quienes compiten proyectando su identidad interna más profunda. Y aquí hay una ley definitiva. La única ventaja absolutamente invencible es aquella que resulta imposible de comprar o desarrollar o de alguna manera comparar. ¿Qué es lo que sucede con muchas organizaciones en el retail? Que se copian muchas estrategias y lo que acaban haciendo es comprándose al mejor ejecutivo que domine ese pedazo del negocio y se lo traen. Pero luego van a otra empresa y se traen a otro de otra organización y acaban haciendo un híbrido que resulta una arquitectura difícil de operar. Cuando las organizaciones se dan cuenta de esto, pues realmente se dan cuenta que no funciona, pero han hecho lo que muchos equipos de fútbol traen a muchos jugadores brillantes, pero lo que acaba sucediendo es que están sin operar en una arquitectura. Cuando yo le pregunto a mis clientes de retail y les digo que me comenten cuántos directores o gerentes de tienda tienen que provienen de su escuela, pues hay un porcentaje muy pequeño. La gran mayoría vienen adquiridos de fusiones, compras de compañías y o de terceros a los cuales se piratean. Y entonces aquí surge pues una ventaja que es comparable, porque yo estoy haciendo comparativamente lo mismo en mis precios, mis promociones, en el mix de productos y todo lo que vengo haciendo. Y bien, con esto le damos fin al primer tema de Resource Based View. Capability Mapping es un framework para identificar, estructurar y visualizar las capacidades de una organización, es decir, aquello que realmente sabe hacer bien para operar, competir, innovar y crecer, con el propósito de entender cuáles son críticas para entregar valor, cuáles requieren fortalecerse y cómo se conectan con la estrategia del negocio. A diferencia de un organigrama que muestra personas o áreas, el Capability Mapping revela las competencias operativas y estratégicas que sostienen a la empresa, permitiendo detectar duplicidades, vacíos, prioridades de inversión, oportunidades de automatización y necesidades de evolución para diseñar una organización más robusta, ágil y preparada para el futuro.
Bien, vamos a Capability Mapping. Aquí vamos a hacer una orquestación de valor invisible. Dentro del inventario de recursos que tenemos de manera estática, vamos a llevarlos a un ecosistema dinámico de capacidades, una visión ejecutiva para la alta dirección. Bien, tenemos un recurso que tenemos un control corporativo donde típicamente es estático, copiable, auditable, refleja posiciones pasadas. Cuando lo que necesitamos es crear un flujo con nuestras capacidades, generar una maestría de orquestación dinámica, inimitable, evolutiva, que impulsa ventajas futuras. La anatomía del sistema, recursos más rutinas más cultura, nos ayuda a crear una ventaja competitiva real. Y es aquí donde tenemos nosotros una gran oportunidad. Partiendo de la taxonomía que tiene una serie de elementos ordinarios como el núcleo amarillo, donde la ejecución perfecta del modelo actual condiciona, digamos, en una base de que condiciona nuestra capacidad para competir y optimizarnos internamente. En las dinámicas tenemos un anillo de color magenta, donde lo que tenemos es ese mecanismo de renovación constante, detección, captura y reconfiguración ágil ante disrupciones. Esto yo lo reflejo en el caso de retail con algunos de mis clientes, donde ellos dedican el staff de dirección y los compradores de mercancías, un 50% de su tiempo es para hacer la operación y el otro 50% es para estar monitoreando en vivo y en tiempo real a los competidores. ¿Y esto qué es lo que genera? Que se tengan una serie de cosas que se identifican, que pueden ser mejorables a partir de la observación del desempeño de terceros. Y esto es lo que le ayuda a generar estos pequeños cambios evolutivos que permiten una renovación constante. Una de las tareas más importantes que hacía Sam Walton era hacer esto, visitar las tiendas de los competidores. Hay una anécdota donde lo corrieron un día en una tienda de Carrefour en la barra de Tijuca, en Río de Janeiro, en Brasil. Metro en mano. Otra vez lo invitó su amigo Sol Price, el fundador de Price Club. Le enseñó la tienda y 12 meses después, ¿qué creen? Existía ya Sam's Club como modelo de negocio. Hoy vamos a descubrir que esta práctica de observación y de análisis constante de lo que están haciendo los demás nos provee de un paquete de renovaciones menores que nos permiten hacer este ajuste constante o dinámico. Hoy las aerolíneas, como lo expliqué previamente, tienen un portafolio de precios que se comporta exactamente igual que las aerolíneas de low cost o low cost. Sin embargo, esto lo utilizan como estrategia para desaparecerlas y borrarlas del mercado, mientras que las estrategias de profundidad y mejora de ingresos están concentradas en aumentar el valor de los asientos y los espacios premium en las naves. Literalmente, con la venta de los tickets de primera y business, se pagan los vuelos y se tienen ganancias. Y entonces, esta combinación es lo que ayuda a hacer esa renovación constante. Y luego viene el tema de ecosistema verde, es lo que tengo en mi estructura de relaciones. ¿Cómo creo valor mediante vínculos externos? La próxima semana veremos sociedades clave en el Business Model Canva. ¿Saben ustedes quiénes diseñan los autos de Tesla o en dónde se diseñan? Pues les anticipo, todos los autos Tesla son diseñados por Lotus. O sea, yo quiero competir
pero mi negocio es lo eléctrico y las baterías y lo que está alrededor de la electromovilidad y la tecnología. Y decidí escoger un gran diseñador de vehículos, que por cierto, sus vehículos son muy distinguidos, con una gran aerodinámica. Y entonces, a partir de escoger un gran socio del ecosistema, creo valor mediante estos vínculos externos. Algún día un amigo decía que la relación de Coca-Cola por sí sola es muy limitada a la vida, y la de Bacardí también, pero cuando juntas el Bacardí con la Coca-Cola surge una relación que crea un valor mediante vínculos externos. Y entonces aquí ocurre exactamente lo mismo. Capital social inimitable forjado en la confianza entre quienes me rodean en mi mundo comercial. Esto nos lleva a un conocimiento tácito. Usualmente lo que vemos es lo que está arriba de la línea de flotación en un iceberg. Sin embargo, necesitamos tener procedimental para que la maestría en la ejecución sea impecable, contextual, sabiduría para adaptar las reglas a realidades complejas, relacional, empatía e historia compartida con aliados clave, estratégico, visión pura de los fundadores sobre el horizonte corporativo. Quiero regresarme al tema contextual. Cuando Steve Jobs regresa a Apple, sus definiciones de lo que quería lograr, nadie lo producía en el mercado. ¿Se recuerdan aquellas computadoras de colores translúcidos, muy hermosas? El nivel de investigación que se tuvo que hacer obligó al equipo de research de Apple de viajar por todo el mundo hasta encontrar las personas que podían acceder a las materias primas necesarias para fabricar estas y que también tuvieran la habilidad de fabricarlas. Y entonces, si un visionario como Steve Jobs se queda guardado y deja de marcar posiciones en sus diseños, como definiendo las características y la naturaleza de los materiales, cuando uno observa un iPhone, es tan hermoso por dentro y por fuera, porque esa es parte de la regla de la definición. Y entonces, cuando juntamos lo procedimental con lo contextual, lo estratégico y lo relacional, acumulamos mediante práctica y pérdida instantánea ante la fuga de talento. Y esto es lo que nos vuelve a ser únicos. Esto es lo que nos impide a nosotros ir más allá, forzando a que demos esos pasos elementales para ir más adelante. Cuando observamos por qué los iPhones y los dispositivos de Apple no tienen esquinas, todos son espacios redondos, por una definición de diseño. Y con esto, lo que quiero remarcar es que cuando nosotros identificamos las actividades clave, pues una elemental es esta arquitectura que tenemos que establecer para colocar estas reglas que nos coloquen por delante del mercado, diferenciándonos absolutamente en todo. Fíjense cómo cuando construyó Next, eh, tuvo la opción de seguir el camino antiguo que traían los sistemas operativos, y Steve Jobs sabía de la robustez que tenía el Unix, y lo que Unix siempre ha carecido es de una muy buena interfase gráfica. Y lo que hizo Steve Jobs fue crear la capa de presentación visual, es decir, lo que está arriba de la línea de flotación, y eso es la naturaleza de los iOS que tenemos hoy comercialmente. Por eso es que son sistemas operativos muy robustos y con una serie de características de seguridad que los vuelve únicos y les da una característica de identidad que, bueno, en esta ingeniería del diagnóstico tenemos 5 fases de extracción.
identificar, describir, evaluar, priorizar y representar, rastrear huellas de desempeño superior, describir, estructurar la ficha ejecutiva de 8 dimensiones, evaluar, medir la robustez sistémica del talento, priorizar, filtrar mediante urgencia y relevancia futura, representar, construir el artefacto visual directivo. Cuando llevamos esta secuencia, lo que estamos haciendo es cambiar la rutina del código fuente del éxito, ¿no? El mapa difiere del territorio. El proceso documentado es rígido, el territorio real es infinitamente más rico. Naturaleza táctica, coordinación milimétrica ausente en manuales operativos. Evolución constante, patrones refinados tras cada iteración exitosa. Alerta crítica, ciertas rutinas destructivas sobreviven por pura inercia, resulta vital erradicarlos. Cuando yo he tenido la fortuna de colaborar con retailers, uno de los que se me viene a la mente es Michael Foyer. Michael Foyer, quizá ustedes desconocen quién es, pero es el fundador de Office Max. Y yo tuve la fortuna de tener una relación muy cercana con ellos en sus oficinas corporativas que originalmente estaban en Cleveland cuando estaba el proceso de lanzar Office Max México. Y una de las cosas que me decía Michael Foyer: yo quiero saber por qué voy a México y qué debo de aprender de México. Y quiero que tú y tu equipo me enseñen. Dice, ¿te parece bien que todos los jueves que tú estés en Cleveland, que era una semana sí y otra no, nos juntamos en la oficina de la dirección de corporativa? A la entrada ponían toda clase de fiambres, toda clase de panes, mayonesas, aderezos. Cada quien llegaba y se preparaba su sándwich y agarraba una bebida y nos sentábamos. Michael Foyer enfrente de mí me decía, a ver, Moisés, cuéntame por qué México es maravilloso. Y luego volteaba y le preguntaba a alguien de mi equipo. Y entonces, cuando tú tienes ese entendimiento que te ayuda a comprender mejor la operación y profundizas, pues tienes un entendimiento de mucho más valor. Y claro, ¿qué sucedía? A veces nuestro equipo de trabajo en Cleveland por la nieve y el fin de semana, pues a veces teníamos que estar trabajando el sábado a las 7 o 8 de la mañana. ¿Y quién creen que aparecía a las 7:30 de la mañana? Michael Foyer. Decía, muchachos, ¿cómo estamos? ¿En qué les puedo ayudar? Y entonces, cuando hay esa fuente de éxito y esa cercanía, lo que vamos a encontrar es eso mismo que ahora vemos reflejado en Elon Musk. Elon Musk participa en muchos de los ejercicios de diseño y de resolución de problemas. ¿Y por qué hablo de este ejemplo? Porque hoy con frecuencia nos vamos a dar cuenta que si nosotros como presidentes o directores ejecutivos de las compañías dejamos de hacer ese trabajo de interacción y de tener la mano en el Gemba donde ocurren las cosas, nos vamos a perder de muchos elementos que nos ayudan a convertir en única a nuestra organización. Y bueno, necesitamos una telemetría estratégica con indicadores de salud. Bueno, la profundidad, esta brecha de maestría entre el talento elite y el nivel promedio. ¿Cómo vamos a subir estos elementos? Distribución, porcentaje del equipo operando bajo estándares de excelencia absoluta, ¿sí? Resiliencia, capacidad de supervivencia sistémica ante la salida de portadores clave, de la gente que sabe. ¿Qué es lo que sucede en las organizaciones? ¿Por qué se provocó en ese momento la llegada de Foxconn? Porque el actual proveedor que tenía en ese momento Apple, cuando empezaron a crecer los volúmenes de fabricación, empezó a perder calidad. Y eso era una de las cosas que más le incomodaban a Steve Jobs. La calidad debería ser ante todo. Ayer conversaba con un amigo y me decía que en la organización que trabajaba hace muchos años, productora de bebidas,
siempre había una bodega donde estaban los productos que habían pasado por 800,000 pruebas de calidad y que cuando alguien de la alta dirección quería regalar, pues iban, agarraban del stock que había ahí, ¿no? Cuando él llegó, dijo, no, me desaparecen todo. Todo lo que producimos nosotros, en cualquier instante que yo lo tome de la línea de producción, debe de estar lo suficientemente bien hecho como para entregarlo a alguien que se lo vamos a regalar. Y entonces, cuando nosotros medimos esta serie de elementos, lo que vamos a descubrir que la calidad y el flujo con el cual se diseñan y se fabrican y evolucionan los productos es tan o más importante que el resto de las cosas que venimos haciendo en la organización. Y bueno, aquí tenemos que dejar de tener héroes en las compañías a tener sistemas de trabajo. Una de las cosas que en el único libro que he leído de Donald Trump hace 20 años, que me llamaba la atención y que dice, privilegia el sistema, porque cualquier persona, cuando la atraes a un sistema, fácilmente lo puede seguir y puede sincronizar sus tareas. Yo hace años acuñé una frase que dice, cualquiera puede trabajar en Walmart, pero solo uno pudo diseñar Walmart. Fíjense cómo la visión de Sam Walton creó una compañía con una serie de capacidades de crecimiento, evolución, entendimiento, y que experimentó aún más crecimiento después de su fallecimiento. ¿Y eso qué significa? Que dejó estructuras, sistemas y métodos que le permitieron crecer. Y eso me lleva a mí al planteamiento y por qué creé esta frase. Porque algún día alguno de mis clientes dijo que se iba a piratear al director general de un país de Walmart porque con él iba a lograr el éxito. Y claro, sí, se lo pirateó, pero ese señor era un operador. Él sabía cómo hacer las cosas en el ritmo y en la forma como ya habían sido diseñadas. Él no sabía cómo diseñar las cosas para imitar la operación de Walmart. Y entonces aquí tenemos una codificación parcial para transformar el conocimiento articulable en protocolos accionables. Tenemos aquí un mentoring estructurado para traspasar sabiduría mediante inmersión profunda. Coejecución, aprender operando directamente junto al maestro. Y la meta realista es alcanzar niveles seguros de resiliencia asumiendo una porción de genialidad irreplicable. Hay organizaciones que de repente nosotros las vemos y claro, pues como vemos solo la línea arriba de la flotación, fácilmente las juzgamos, pero en la esencia interna y en su cultura tienen elementos que les da una gran fortaleza esta sistematización. Y entonces tenemos que crear esta capacidad colectiva para que el talento humano, pues el talento sea inmune a la fuga. Es decir, si se va alguien de la organización, es reemplazable gracias a los métodos y estructuras que tenemos, gracias a las rutinas de colaboración, memoria organizacional, lenguaje compartido y la complementariedad, sincronización silenciosa y perfecta, sistema impulsado por su propia historia, precisión absoluta durante la comunicación interna y el diseñar roles multiplicadores de genialidad humana. Y bueno, volvemos al músculo de adaptación de capacidades dinámicas, sensing, sensing y reconfiguring. Detección, captura y reconfiguración. Vigilar señales débiles de las fronteras de la industria. Comprometer capital rápidamente tolerando la ambigüedad estructural. Y la valentía para canibalizar modelos exitosos antes de su caducidad. El peor enemigo del futuro de una organización es el éxito del presente, porque nos vuelve arrogantes, nos vuelve a decir que lo que ya hicimos en el pasado difícilmente se va a llevar hacia el futuro. Y luego arrastramos cosas que traemos del pasado.
el director y presidente de Tesla, un gran amigo de Elon Musk, en algunas vacaciones de Navidad, fue a su casa, tuvo con toda su familia, y su familia le hizo un cónclave y le dijeron, fíjate que te estás volviendo iracundo, te estás desgastando muchísimo, te vemos mal físicamente, etcétera, etcétera. Y le dijeron que lo que tenía que hacer era cambiar de trabajo. Y él, pues se convenció efectivamente de que necesitaba un cambio de trabajo, a pesar del inmenso éxito que tenía en Tesla. Regresó en enero, buscó a Elon Musk y le dijo, Elon, eres mi amigo, eres mi cuate, pero yo no puedo seguir aquí. Mi familia me ha dicho esto y tienen razón. Dice, perfecto. Y le dice, tú toma la decisión de cuándo te vas, a quién vas a dejar en tu lugar, cuánto tiempo lo vas a entrenar, tú decídelo todo, acepto por mi amistad que tengas un mejor estilo de vida. Y bueno, este señor, años después, apareció como consejero de General Motors. Y en una entrevista dice, nuestros autos son mejores que los de Tesla, pero arrastramos un pasado impresionante. ¿Y por qué razón? Porque traemos la losa del pasado de lo que hemos fabricado. Y para desgracia nuestra, Tesla invierte $0 en marketing para sus productos, mientras que nosotros gastamos millones de dólares. Y entonces, nosotros necesitamos encontrar cómo hacer esas reconfiguraciones para comprometer nuevos cambios, eliminar esta ambigüedad y practicar el desapego de una serie de prácticas que vienen ocurriendo típicamente en mis organizaciones o en mi compañía, ¿no? Y entonces, aquí con la inteligencia artificial lo que vamos a hacer es sustituir o amplificar. La sustitución estratégica es automatizar operaciones estandarizadas carentes de diferenciación real. Sin embargo, la amplificación de élite es potenciar el juicio experto liberando mentes brillantes para ejecutar alta creatividad y por eso existe orquestación de valor, porque yo creo que tan solo aplicando el Business Model Canva y los frameworks, hay grandes avances y una gran evolución sin usar incluso la IA. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo meto en el juego a la IA, pues lo que estoy provocando es que generemos una serie de situaciones y automatizaciones y cosas que deberíamos de eliminar, pues las vamos a multiplicar. Y tenemos un núcleo irrenunciable: sabiduría contextual, empatía relacional, brújula ética, elementos imposibles para el algoritmo y que también son difíciles de sustituir. Y es aquí donde es importante darle la vuelta. Cuando yo escucho en muchos retailers, por no decir que en todos, que los programas de educación tienen que ser muy cortos y enseñarles poco porque cuando los enseñas bien, lo primero que hacen es irse. Yo pregunto, ¿y qué capacidades estás tú haciendo en tu evolución? ¿Cómo lo estás involucrando para darles crecimiento? ¿Cómo le estás dando autonomía? ¿Cómo les estás dando independencia para que su trabajo sea mucho más atractivo? Porque lo que ha acabado sucediendo en muchas organizaciones es que el corporativo decide todo. Y me decía una directora de recursos humanos que lo único brillante que hacen hoy en muchas cadenas de tiendas, los directores o los gerentes de tiendas, es abrir y cerrar la cortina y poner el candado. ¿Y por qué razón? Porque en el corporativo creemos que tenemos todo el conocimiento cuando en realidad el conocimiento está distribuido en cada uno de los colaboradores. Y cuando hacemos equipos de trabajo distribuidos entre todos los colaboradores, hacemos este contexto de sabiduría que nos va a ayudar a crear una empatía relacional y una brújula de diseño y ética que nos ayuda a cambiar. Cuando nosotros creemos que toda el área corporativa y central son los seres del Olimpo que tienen toda la capacidad de decisión, pues la verdad es que
difícilmente lo tienen, y porque en realidad la acción ocurre en el piso de ventas, la acción ocurre en la carnicería, en la panadería, la acción ocurre en el centro de distribución. Y es ahí donde nosotros debemos de buscar cómo incorporar estos conocimientos. En el sector retail, como decía, hay una conversión oculta, la revelación de una rutina de asesoría ausente en manuales, y el resultado es la tasa de conversión duplicada tras codificar el talento de los vendedores elite. En todas las organizaciones siempre va a haber un grupo de avanzada y elite que debemos de escuchar y saber. En servicios tenemos una sucesión blindada, institucionalización del diagnóstico profundo ante el retiro del fundador. El resultado es un ecosistema protegido frente al riesgo existencial de la sucesión. Y aquí nosotros tenemos que también ser muy valientes. El retail tiene tres grandes componentes. El primero es el que vemos nosotros de comprar y vender productos. El segundo tiene que ver con el manejo financiero, es decir, muchas organizaciones tienen embebido un banco dentro de su operación. El caso de Carrefour en Brasil, las ganancias por la operación financiera son mayores que las de operación comercial, algo que también sucede en México con Liverpool. Pero hay un tercer pie que es el real estate, es decir, la obra patrimonial. Y cuando nosotros observamos la transformación de organizaciones como Gigante, que en algún momento, por allá por 1995, 96, un año vendió más que Walmart, bueno, ahorrará en ese momento. En algún momento, tras el fallecimiento de don Ángel Lozada, pues viene un replanteamiento de si seguimos creciendo la estructura con los familiares dentro de la organización. Hay organizaciones donde los familiares no participan dentro de la organización. Un caso de ellos es Chedraui, donde toda la operación la hacen terceros profesionales y solo son consejeros en su modelo de negocio. Pero bueno, regresando al tema de Gigante, Gigante decidió ceder su operación comercial a Soriana, le pagaron un guante de 1.350 millones de dólares y eso lo utilizaron para fondear su real estate. Y claro, de repente es mucho más fácil ganar por la renta de la tienda, que a veces te da más margen que lo que tienes tú vendiendo y comprando productos sin arriesgar nada. Y entonces necesitamos hacer esos replanteamientos a hacer este acelerador ejecutivo, en este caso la propuesta de hacer un ejercicio de impacto en 24 horas, otros toman mucho más tiempo, calibración, identificación, descripción, evaluación y despliegue, muy al estilo de cómo se hace en el Scrum, en esta técnica que se utiliza para identificar problemas y generar soluciones alrededor de estos. Y entonces en la calibración lo que hacemos es exponer las brechas de rendimiento, la identificación y rastreamos el talento oculto operativo, en la descripción hacemos la estructura del ADN del éxito corporativo, en la evaluación medimos la vulnerabilidad sistémica y el despliegue es firmar las iniciativas urgentes y ponerlas en práctica y hacer la iteración correspondiente si es necesario, ¿no? Y en síntesis, la orquestación de valor viene identificando esas huellas de excelencia inimitables, medir la vulnerabilidad del talento sistémico. Cuando hablo de huellas de excelencia inimitables, al día de hoy nadie ha podido igualar la mecánica de comparación de precios que se hace desde hace 23 años en Chedraui. Oigan bien, hace 23 años ahí digitalizábamos todos los tickets de compra de la competencia y sin intervención humana se obtenían los precios y se propagaban cambios de precios y cartelería de manera automática. 23 años después, nadie sabe cómo hacerlo. Pero lo que todavía no saben son las reglas que se aplican posteriores a que hay una reducción de precio. Por ética no la puedo compartir, pero es ahí donde está el negocio. Medir la vulnerabilidad del talento sistémico, traspasar genialidad individual hacia el engranaje colectivo,
renovar el modelo permanentemente. Esto es como en la aviación. Los aviones que ustedes pueden ver hoy en día reciben actualizaciones frecuentes en sus métodos y mecanismos de operación para ganar eficiencia y seguridad. Y entonces aquí tenemos que conocer la genialidad propia que nos va a otorgar un poder incalculable. El mapa exige evolución permanente para proteger lo valioso, transferir lo crítico y anticipar el futuro. Por eso la orquestación comienza hoy. Todos los días debemos de orquestar. O si es imposible o complicado, pues dedicamos 2 o 3 días para hacer este ejercicio y poderle darle la vuelta a este análisis de las actividades clave. En la plataforma ya están disponibles los 2 libros, ya están en formato como serán publicados en Amazon, están en la última revisión, pero bueno, ahí están ustedes al acceso de ustedes para que puedan tomar ventaja de ellos. Prompts de negocios. Aprovechando el marco conceptual del Business Model Canvas y los frameworks correspondientes, definimos un GEM de Gemini y un GPT de ChatGPT para poner en práctica lo aprendido. Muy bien, pues vamos a probar uno de estos. Me voy a ir a compartir otra. ¿Ahí lo están viendo? Ya lo deben de ver, ¿no? Voy a ir al GPT de actividades clave. ¿Lo están observando? Creo que los tengo silenciados, pero sí deben de estarlo viendo. Yo ya lo estoy viendo aquí en mi monitor. Muy bien. Vamos a hacer una clásica pregunta de ayúdame a entender por qué debo de cuidar las actividades clave en mi empresa. Esto es como para aprender, ¿no? Y aquí me contesta, porque sostienen tu promesa al cliente, porque si prometes entrega rápida, logística y gestión de inventario son actividades clave, porque ahí se crea o se destruye valor. Y viene una serie de elementos y explicaciones que me revelan por qué debo de poner atención en las actividades clave, ¿no? Porque revelan qué capacidades debes de dominar, etcétera, etcétera. Yo puedo usar los GPTs como un instrumento de educación para hacerle preguntas y que me conteste y me oriente académicamente. Pero también lo puedo utilizar como lo hemos venido utilizando tradicionalmente, es define las actividades clave de una empresa como Tesla. Como pueden ver, pues esto es una maravilla. Cada GPT ha sido alimentado con una serie de contenidos que nos permiten tener toda la teoría y a partir de esa teoría tener estas respuestas, ¿no? Y bueno, nos da la explicación
Actividades clave: diseño e ingeniería de producto, investigación y desarrollo tecnológico, manufactura avanzada y escalamiento, integración vertical y control de componentes críticos, software de inteligencia artificial y actualizaciones remotas, desarrollo de autonomía y movilidad futura, infraestructura de carga y ecosistema energético, negocio de energía, almacenamiento y generación, venta directa, experiencia digital, relación con el cliente y servicio postventa. Fíjense cómo de cada uno de estos elementos o de actividades clave nos dice el significado y por qué crea valor. Yo luego les invito a que lo hagan ustedes en lo personal para que puedan jugar e interactuar. Y aquí viene la actividad clave. Ellos, les había dicho que ellos no fabrican autos. En realidad lo que orquestan es un ecosistema tecnoenergético, donde parten de la batería, el software, la manufactura, datos, carga, energía, cliente directo, para tener una ventaja sistémica. Y con ello lo que vamos a descubrir son actividades clave que permiten diseñar, fabricar, actualizar, alimentar, conectar y monetizar productos tecnológicos complejos dentro de un ecosistema integrado. Cuando yo hago este mismo ejercicio y le digo, dame las actividades clave de Whole Foods. Estos ejercicios yo les invito a que los hagan un poco para descubrir en otras industrias cosas que no vienen al caso con ustedes, pero que sí les ayuden a visualizar cómo ustedes pueden llegar en algún momento a adaptar algunas de esas ideas a sus actividades que tienen ahora en el presente. Muchas veces la sobresimplificación que nos dan las estructuras organizacionales nos impiden ver esto con otra dimensión. Miren, curaduría y estándares de calidad para frutas, verduras, cárnicos, etcétera. Abastecimiento responsable y relación con proveedores. Y aquí es trabajar con todas las prácticas de Environmental Social Governance. Gestión superior de frescura y perecederos. Experiencia de tienda y servicio experto. Desarrollo de marca propia 365. Ellos tienen una marca que se llama 365 que se vende en toda la tienda. Todos los productos están presentes. Promociones, precios y valor percibido. Innovación en formatos y microfulfillment. Gestión de datos de membresía y frecuencia de compra, cultura operativa y talento especializado. Y entonces aquí vamos a ver que, de acuerdo a la mirada de Alex Ruelas Gossi, mi gran amigo, Whole Foods crea valor porque conecta proveedores estándares, tiendas, marca propia, tecnología, Prime y logística. Y esto en Resource Based View nos ayuda a descubrir que sus capacidades son difíciles de copiar con la confianza. Pero hay algo que debo decirles. Hubo un momento donde Whole Foods sufrió un embate de Walmart. Walmart lo que hizo fue identificar a todos los proveedores de Whole Foods y lo que hizo fue pirateárselos. ¿Y qué tuvo que hacer Whole Foods? Agrandar el territorio y desarrollar nuevos proveedores. Pero lamentablemente esta experiencia de calidad nunca se vio reflejada en los estándares de los productos que se observan típicamente en Walmart, hablo por los Estados Unidos, en sus operaciones. Pero bien, fíjense cómo estos ejercicios nos ayudan a ver con otra óptica y otra dimensión lo que venimos definiendo y diseñando en nuestros modelos de negocio. Y yo lo que les invito es dediquen una hora o media hora en dos sesiones que les dé una hora para que podamos encontrar. Los agentes GPTs y prompts que te proporcionamos en Retailing University son tan solo una guía para detonar ideas, provocar tu curiosidad y despertar tus reflexiones. Es posible que sus respuestas puedan contener datos e información errónea, por lo cual te sugerimos validar los mismos. Gracias anticipadas por tus propuestas para mejorar sus contenidos,
Bienvenidas tus sugerencias. Orquestación de valor con IA. Dejamos una época de cambios por un cambio de época. Recuerda que tenemos una cita en el futuro. A nombre de Retailing University, agradecemos tu participación en esta sesión. Pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Espero que les haya gustado esta sesión. Ya ahí puse a Ben como para un mute. Ya Fíjate, están mute. ¿Pueden hacer un mute o no? ya, a ver. Perfecto. Ya estaba en un mute. Sí, de Ok, ya hecho, está. Fíjate, Moy, que estuve haciendo lo del riesgo. Tenemos un cliente en el Bajío y me puse a analizarlo en base a la vez anterior, el de riesgo. ¿Y qué fue lo que me encontré? Me encontré que no hay toda la información en Internet de la empresa. O sea, sí me daba generalidades, yo trataba de buscarle y al final dices que no hay más, no tiene más publicaciones en la Internet. Y eso me ha estado pasando. Pero, por ejemplo, cuando tú analizas una empresa como Tela, como Airbnb, Walmart, hay mucha información en el mercado, ¿sí? Y, y me encontré con eso. O sea, sí me da información, y me da muchísima información, ¿eh? O sea, me sorprendí de todo lo que me dio usando el Gemini y el GPT, muy completa en cuanto al riesgo. Pero esa fue la experiencia que me encontré. sí, hay que considerar que si una empresa es pública, va a haber muchísima. Sí, Cuando la empresa es privada o pertenece a un grupo o a un solo accionista, hay muy poca transparencia, porque no sí. tiene que darle cuentas a nadie. Y esa es una de las grandes desventajas que tenemos en esto. Pero vamos a buscar ideas para Sí, encontrar cómo lograr tener más información. Me parece que es muy probable que en algunos puntos alternos como el INEGE o alguna otra organización podamos encontrar información alterna que nos permita complementar. Pero pues seguimos con la historia triste de que el 85% son datos y si no hay ujú, datos, los resultados que vamos a tener son limitados. sí. Pero fíjate, fuera de que no me pudo dar, en cuanto al riesgo, no me pudo dar más, lo único que sí me dio es alternativas de qué pueda investigar, ¿sí? O sea, sí me las dio. Y yo dije, bueno, pues me voy a meter a cámaras como una alternativa, me voy a meter a expos como otra alternativa, me voy a meter a presentaciones que tenga la empresa en el mercado, o sea, tratar de buscar más alternativas y eso sí me lo dio, ¿sí? Entonces, al Entonces hay final, que agregarle esos al GPT. sí, al final yo me quedé con que digo, hay dos o tres puntos que sí tengo que cuidar con esta empresa, ¿sí? Pero cuando veo que me da, no tengo tanto el riesgo porque no está dentro de las empresas que están señaladas como no tengas negocio con ellas, eso ya me ayuda mucho, ¿sí? O sea, ya el Claro, riesgo ya lo disminuí al mínimo y eso pues para mí es importante. Y por lo otro, ¿qué factores tengo que cuidar? También me los da. O sea, sí me dio mucha información, pero al final falta esa parte, ¿sí? hay que hacer una sesión de trabajo
y vemos qué más agregamos. Sí, sí, porque en el riesgo, para nosotros el riesgo es clave cuando vas con una empresa, ¿sí? De acuerdo. Luciano, No se oye. Estás en mute. Ah, ya, ¿Ya entré? ya. Ok. hace como 2 horas. Hola. No, no, no. Es que me marcaba que no podía ingresar. Oye, Moy, en la primera parte expusiste algo con respecto al tema de la consultoría y la visión presidencial. Aquí la primera pregunta es, bueno, oye, ¿el futuro de la consultoría para dónde va? Pensando en que la inteligencia artificial, si le ponemos el contexto, si la alimentamos de datos como le estaba lo estaba poniendo Benjamín en este momento, o herramientas que permitan, por ejemplo, o hacer un análisis financiero o realizar una auditoría o proponer estrategias fiscales, digo, estoy hablando de mi campo. Sí, Evidentemente que si está suficientemente alimentada y dirigida eh, digamos, la materia prima que requiere la inteligencia artificial, muy probablemente empiezo a pensar un poquito en, bueno, ¿y la consultoría qué va a suceder en el futuro con la mira, inteligencia artificial utilizándola de manera correcta? Hablabas ahí de que probablemente pues había que entrar en los temas ya más creativos y de innovación para, ¿no? Es por un lado. Y el otro, la visión presidencial, cuando decías, bueno, es que también los presidentes deben abonar, o los dueños deben abonar un poquito más por dejarlo operativo y dedicarse a lo estratégico, ¿no? Pero en la empresa familiar, ay, Justo, lo- bueno, pues es que justo. ese es el tema. O sea, tú analiza, pon a Dell y pon a Apple. no, bueno, Por eso, pero es exactamente, o sea, la visión del genio que orquesta toda la arquitectura de una compañía es lo que le hace que valga. O sea, por eso suben de valor. Quítale a Tesla, a Elon Musk. ajá, sí, y aquí está el gran dilema, ¿no? O sea, porque muy probablemente este empresario, dueño, pues creció con esa filosofía, pues, y tal vez no ha aprendido todavía a soltar y dedicarse exactamente a eso que distingue a un Elon Musk de Pues, un prominente empresario mexicano, ¿no? para eso estamos los que nos dedicamos a esto. Y algo que no hacen las grandes firmas de consultoría es decirle esto a sus patrones, sus clientes. Ellos quieren hacer todo y quieren estar ahí toda la vida vendiéndote servicios y no es así. O sea, yo tengo una regla. Nunca trabajo más de 2 años seguidos con un cliente. Ah, caray, No, porque, o sea, tú se agarras vicia. sus mañas. O sea, tú agarras sus mañas. Tú no evolucionas, te van arrastrando, te van jalando. Y entonces tú tienes que prepararlos para volar solos. Si en el camino se estrellan, no hace, pasa algo, te vuelven a llamar, pero no podemos hacer dependientes. Eh, los fabricantes de software, ¿a qué juega SAP, Oracle? A tenerte de la yugular todo el tiempo. Y eso acaba generando una relación tóxica, viciosa. Ok, muchas gracias, Moy. Bueno, pues les agradezco a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita en el futuro. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, Sale, nos chao. vemos. Bye. Gracias.